¿Cómo están, amigos? Reciban un cordial saludo. Pues estamos yendo a, o vamos a desarrollar, más bien dicho, vamos a desarrollar un análisis simbólico comparativo entre dos corrientes de pensamiento. El uno es de Alfredo Edelstein, ¿sí? Es un psicoanalista, Alfredo Edelstein, y también tenemos a Enric Fernández Gel. ¿Ya? Eric Fernández Gel es el líder del canal Adictos a la Filosofía y Alfredo Edelstein ha sido un profesor, ex profesor de varias universidades sobre psicoanálisis, es un especialista en psicoanálisis. Entonces, simbólicamente vamos a comparar estas dos perspectivas. Les pongo estos dos personajes porque de alguna forma son reconocidos en el medio de YouTube, tienen muchos seguidores, am, muchos suscriptores a sus canales o seguidores en medios de comunicación que también tienen canales de YouTube. Entonces, son símbolos de dos corrientes de pensamiento. El psicoanálisis, simbolizado o representado por Alfredo Eidelstein de Argentina, y la filosofía metafísica aristotélica de Enric Fernández Gel. Y cada uno tiene sus canales, ustedes ya los deben conocer, a lo menos los que le siguen al uno o al otro. Entonces, en este caso vamos a comparar estas dos perspectivas. Y como siempre digo, este es un canal que intenta, no sé si lo logre, pero intenta promover una visión no dualista, sino pluralista y hasta cierto punto taoísta, ¿sí? De estas concepciones del uno versus el otro, ¿sí? Como que se ha puesto de moda en las redes sociales y en YouTube y como que llama la atención de la gente a lo que es poner estos polos opuestos en debate, digamos así, pero son formas reduccionistas de entender los temas, ponerlos únicamente como opuestos, ¿no? Sin ver los aspectos en común o la otra pluralidad más enriquecedora tras de ellos. Entonces aquí está, digamos, pudiéramos comparar el psicoanálisis, la psicología versus la filosofía, ya sea la filosofía materialista, la filosofía metafísica, eh, etcétera, ¿ya? Entonces, digamos que el psicoanálisis, sí quería aclarar que es solamente una corriente dentro de la psicología. Dentro de la psicología hay diferentes corrientes. Además del psicoanálisis, por ejemplo, está la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que también lo ven en pantalla. Está la psicología individual de Adler, que era amigo también de Freud y de Jung, de Alfred Adler. Está, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano. Está la psicología humanista de Abraham Maslow y Carl Rogers, o también de Eric Fromm. Bueno, Eric Fromm fue una mezcla entre psicoanálisis y psicología humanista, ¿ya? Y, digamos, el psicoanálisis también, seguidor de Freud, que es Gerardo Garibaldi, que le ven ustedes en pantalla, el psicoanálisis freudiano y lacaniano, que promueve, aquí está mal escrito, aquí es Virginia Valdominos, sí, de Virginia Valdominos, ella tiene su propio canal de YouTube, es una española que promueve justamente los temas del psicoanálisis. Entonces tenemos muchos psicoanalistas, aparte de Alfredo Eidelstein, que tiene su propio discurso, su propia perspectiva de lo que es el psicoanálisis y la psicología. Y de ahí tenemos a Virginia Valdominos y Gerardo Garibaldi, que tienen sus propios canales de YouTube. Gerardo Garibaldi promueve y tiene un canal que se llama Café Psicoanalítico de México. Virginia Valdominos lleva su nombre propio el canal y es de España. Y también tenemos, por ejemplo, a Nicolás Nardi, que tiene un canal o que lidera un canal, es el presentador de El Escarabajo de Oro, que es una concepción de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, mezclado con otra corriente como es Gurdjieff, George Gurdjieff, que tenía también su propia
filosofía, su propia forma de entender la psicología, la mente. Son diferentes concepciones de la psicología, ¿sí? Entonces, digamos, estas perspectivas estarían un poco alineadas con lo que es Alfredo Edelstein y, digamos, la filosofía también tiene diferentes perspectivas, ¿no? La de Enric Fernández Gel del canal Adictos a la Filosofía es una visión un poco más aristotélica de la filosofía. Él se alinea un poco a eso, cuestionando el materialismo y el positivismo. Y ahí hubo un debate estas últimos 2 o 3 semanas. Bueno, un debate en redes sociales, muchas personas que analizan la perspectiva de Enrique Fernández Gel, especialmente Roxana Kramer, que le hizo una crítica a Enrique Fernández Gel. Roxana Kramer está argentina, sacó un video y se genera una gran polémica en lo que es YouTube y en las redes sociales. Entonces, digamos, son videos que promueven el debate, que provocan el debate porque la filosofía de Roxana Kramer es más materialista, sistémica y de alguna forma apegada más a la ciencia, a los datos, a las estadísticas y a los artículos académicos, digamos como su única verdad, cuestionando a la posición metafísica aristotélica de Enrique Fernández Gel. Bueno, digamos que otras concepciones de la filosofía psicológica, digo así, porque yo no soy un filósofo, no he estudiado a profundidad los griegos, tengo conocimiento por cultura general de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, Hermes Trismegisto, etcétera. No tengo un estudio tan profundo de esos como sí lo pueden tener muchos filósofos, como sí lo puede tener Enrique Fernández Gel, que él sí se preparó en la universidad en ese campo. Sin embargo, en psicología sí se estudia 1, 2 o 3 materias de filosofía y especialmente filosofía del hombre o filosofía del ser humano, filosofía psicológica, ¿no? Entonces, aquí tenemos Stanislav Grof, que si bien él es un médico psiquiatra, ha tomado mucho lo que es la filosofía oriental para enfocar y para fomentar lo que es la psicología transpersonal. Es uno de los líderes y grandes conocedores de lo que es la psicología y la psicoterapia transpersonal. Pero para desarrollar su sistema psicológico, ha tenido también que basarse en algunas áreas de la filosofía. Entonces, digamos, si bien es médico, psiquiatra, pero tiene mucho de la filosofía oriental que ha influenciado en su pensamiento y en sus teorías psicológicas. De ahí tenemos a Fernández Sánchez Turrión. Él es un físico postmaterialista, tiene su canal de YouTube que se llama Sabiduría Desatada, que es muy interesante, una filosofía, una ciencia postmaterialista de Fernando Sánchez Turrión. Y de ahí también tenemos, por ejemplo, a Richard Dawkins, que es un científico, y muchos científicos no saben que también son filósofos, porque la ciencia surgió justamente de una concepción de la filosofía que es el materialismo, principalmente del materialismo y del dualismo cartesiano. Entonces, la ciencia es un elemento fundamental para la filosofía. Pues Richard Dawkins es un biólogo genetista muy importante y se ha involucrado en debates contra el teísmo, contra las creencias religiosas, entonces poniendo en polo ciencia versus religión como si fueran dos cosas completamente separadas. Entonces Richard Dawkins es un agnóstico, casi ateo, militante, entonces él no se da cuenta que también está haciendo filosofía, me parece. Bueno, de ahí tenemos a Albert Ellis, que también fue un agnóstico, fundador de la psicología cognitiva conductual, de la psicoterapia cognitiva conductual, y si, digamos, él estuviera a un punto medio, ¿no? Entre psicología y filosofía, pero le he puesto más hacia filosofía porque hay que tener en cuenta que la psicoterapia cognitiva conductual, que se jacta de científica y que es muy aceptada en estos círculos académicos,
como que la única forma de entender la psicología, y no, no es así tampoco. Creo que es importante rescatar la psicología cognitiva y conductual, pero no es la única escuela. También hay, como ya dije, el psicoanálisis freudiano, lacaniano, la psicología analítica de Carl Gustav Jung, y también tenemos la psicología sistémica, etcétera. Entonces, eso en cuanto a lo que es las corrientes filosóficas de la psicología. Y de ahí estamos también con David Bohm, que es, que es una corriente de filosofía postmaterialista. Él es un físico, David Bohm, a quienes les interesen una concepción de la ciencia postmaterialista, podrían investigar más a fondo el material, ya sea en video o en textos o en libros de David Bohm. De ahí tenemos a Amit Goswami, que también es un físico, promotor de la física cuántica, de los estudios sobre la conciencia, que ha tomado muchas de las ramas filosóficas del Asia para estudiar también el pensamiento científico y filosófico. Entonces, esas son las perspectivas, regresando al tema. Yo dije que es un análisis simbólico que voy a hacer, simbólico comparativo de Alfredo Edelstein con la perspectiva también de Enrique Fernández Gil. Entonces, siempre es importante comparar información, ¿sí? Ustedes pueden ir directamente al discurso, a los canales, a los contenidos de Alfredo Edelstein y compararlos ya cada detalle más minucioso, porque ustedes son, tienen el pensamiento crítico, entonces pueden investigar más a fondo las perspectivas de Alfredo y su divulgación del psicoanálisis, y de igual forma de Enrique Fernández Gil. Pero, como les decía, estos debates hay que abrirlos ante otras perspectivas, no solamente quedarnos en dos posiciones, sino la pluralidad de perspectivas que existen sobre psicología y la pluralidad de perspectivas que tienen sobre filosofía. Y si juntamos las dos, podemos hablar de una filosofía psicológica o de una psicología de los filósofos, una psicología de la filosofía. Entonces, aparte de que pueden haber posiciones contrapuestas, en algunos casos se pudiera hacer estos análisis, ya no sería versus, sería psicología y filosofía. Ya no sería psicología o filosofía, sino sería psicología y filosofía, que creo que es muy importante siempre ir directamente a las fuentes, más que yo repetir aquí el nombre de artículos o de datos o de conceptos, ideas, etcétera. Pero sí ponerles los rostros de quienes pueden alimentar a quienes están interesados en la psicología y en la filosofía, o en la filosofía psicológica, en la psicología de los filósofos, etcétera. Bueno, con esto vamos terminando. Antes de esto, quería invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube. También me pueden visitar como Elvis Orellana en Amazon, donde que tengo publicados 12 libros hasta la fecha. Y también tengo alrededor de 30 cursos de filosofía psicológica y de algunas ramas de la psicología en lo que es la plataforma de Udemy, ¿sí? También se pueden sumar a mis grupos, siempre en los comentarios les dejo, en la descripción de este video o de todos los videos, y en los comentarios les dejo el acceso a mis datos, a mi correo electrónico, a mis teléfonos y a mis diferentes redes sociales. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.